Buenas tardes, soy Usain Jatalá y mi objetivo en este discurso tiene por finalidad el análisis de una figura penal por demás interesante. Me refiero al delito de pornografía infantil previsto y penado por el artículo 118 del Código Penal. Son muchos los aspectos a analizar, por lo cual voy a centrarme en los puntos que a mi consideración son los más importantes. Cabe analizar, aparte de los problemas de constitucionalidad, el referido al bien jurídico, la confusión entre moral, religión y derecho, y la distinta concepción del delito que posee la gente y la que tiene el científico del derecho. Si bien en muchos delitos, y en particular en los delitos contra la integridad sexual, existe una gran discordancia entre el conocimiento y la opinión vulgar, frente al estudio científico del tema, en el delito de la pornografía infantil, la brecha que existe entre el punto de vista jurídico y la opinión pública es por demás amplia. En primer lugar, y nada mejor comenzando, analizando el delito a la luz del texto expreso de la ley. El artículo 128 del Código Penal establece: será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas y en que participen dichos menores. Será reprimido con prisión de 4 meses a 1 año el que, a sabiendas, tuviera en su poder representaciones de los descritos en el primer párrafo con fines inequívocos de distribución o comercialización. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. Todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en 1/3 en su mínima y en su máxima, cuando la víctima fuera menor de 13 años. En segundo lugar, vamos a analizar la opinión pública. Cuando digo opinión pública, me estoy refiriendo a lo que opina la gente en la calle, en su hogar, pero sobre todo a las personas que se encuentran frente a un televisor, su radio o cualquier otro medio masivo de comunicación. Con esto estoy diciendo que ese pensamiento muchas veces tiene poco de espontáneo y autónomo, pues está de más decir que la influencia que ejercen los medios de comunicación es enorme. En ese contexto, cuando la justicia inicia una investigación por la posible comisión de un delito de pornografía infantil, los medios dan cuenta de que la policía descubrió una importante red de pedofilia, cuyas ramificaciones se extienden a lo largo y a lo ancho del país. La gente, lógicamente conmocionada, concluye en que abundan los degenerados, que sus hijos y nietos corren peligro de ser secuestrados para la pornografía. Esto provoca y trae grandes consecuencias, sobre todo para la justicia, pues en la gente se genera una importante sensación de inseguridad, de descreimiento en las instituciones. La gente piensa que aquellas que los medios prestaban como pedófilos, pervertidos y un sinnúmero de calificativos van a pasar su vida en la cárcel. Y cuando, si reparamos en el texto expreso de la ley, veremos que eso es imposible. En tercer lugar, vamos a detallar las acciones típicas del bien jurídico protegido. Tenemos que el texto expreso de la ley, al descubrir las acciones típicas al delito de pornografía infantil, la ley penal se refiere a lo que producen, financian, ofrecen, comercializan, faciliten, divulguen, distribuyan o tengan dicho material. Existe acuerdo, sobre todo teniendo en mira lo dispuesto por el primer y segundo párrafo,
en lo que hace a la representación de los menores, que ya no se trata de un bien jurídico colectivo, sino de un interés individual, el de los menores de cierta edad, que se ven involucrados, aún con su consentimiento, en una exhibición de material pornográfico potencialmente apto para incidir en la adecuada formación de su sexualidad. En los dos primeros párrafos, la disposición en lo que se refiere concretamente a la representación de los menores, se pretende amparar a los menores de 18 años para que no sean objeto de representaciones pornográficas. Cualquier sea el medio utilizado, pero esta afirmación, que en el comienzo parece siendo tan clara, presenta tantos escollos para la efectiva operatividad de la norma, que asegura su fracaso. Nos encontraremos y se estarán dificultades serias para llegar a establecer la afectación del bien jurídico en los dos primeros párrafos de dicha disposición. Se tiene dicho, desde una posición respectiva de Estado de Derecho, que en principio de lesividad tiene base constitucional, establecido en el artículo 19 de nuestra Constitución argentina, que conforme a él no hay delito sin lesión u ofensa en sentido estricto o en un sentido peligroso. Y esa lesión recae sobre toda persona concreta a la que pertenece, de carne y hueso, especialmente. Bajo esa premisa, el primer gran escollo será encontrar ese sujeto de carne y hueso efectivamente lesionado en su libertad, intangibilidad, en su indemnidad sexual. Al menos hay que convenir en que la gran mayoría, por no decir en todos los casos, contemplados por los dos primeros párrafos del artículo 128, el titular de dicho bien jurídico brillará por su ausencia. Pues no hace falta ser un experto en el tema para saber que ese tipo de producciones se realizan por lo general fuera del país, utilizando niñas que difícilmente sean halladas. Supongamos que con la ayuda de procedimientos técnicos adecuados se determina la autenticidad de un video en el que un hombre aparece golpeando a una mujer, pero que la víctima no aparece ni aparecerá jamás. ¿Bastaría con el video para imputar al agresor el delito de lesiones agravadas por violencia de género? Solamente y con muchas limitaciones, admitiendo un concepto abstracto del bien jurídico, podría tener cabida un procedimiento penal en contra del victimario. Lo propio acontece en el supuesto que analizamos. En tales supuestos, el bien jurídico sería, en primer lugar, el género femenino en general, y en este último, los menores en general. Lo que es difícil admitir en un Estado constitucional de derecho, que además, para ser acreedor de tal calificativo, debe resguardar adecuadamente la defensa en juicio, que al no dudarlo, también se vería menoscabada frente a la imposibilidad de contar la prueba por parte del imputado. También nos tenemos que preguntar sobre el consentimiento del menor. Alguien podría argumentar que la presencia de la víctima no es un requisito imprescindible, y mucho menos por cuanto al tipo penal, que este no requiere la ausencia del consentimiento válido del menor, lo que en mi criterio resulta insostenible por lo siguiente. En primer lugar, porque es ilógico que la ley disponga que el consentimiento libremente prestado por los menores a partir de los 13 años tenga eficacia discriminante respecto del delito de abuso sexual agravado, que contempla una penalidad de 6 a 15 años de prisión, y no la tenga respecto del menor que consiente en participar de escenas sexuales de sexo explícito cuyo hecho se subsume en el delito que analizamos y que prevé una penalidad sensiblemente inferior hasta 4 años de prisión. En mi criterio, que aquí se sostiene, pues no alcanza la soledad de los niños y niñas que han alcanzado los 13 años para concluir en que han sido explotadas. Ahora bien, de ahí a presumir que toda producción pornográfica en la que participe un menor o menor de 18 años necesariamente sea realizada mediante explotación o utilización de ellos al margen de su consentimiento válido, hay un largo trecho. En esta disposición no se contempla un bien colectivo, sino individual, siendo la explotación una circunstancia que debe ser probada en cada caso. Pues es también probable respecto de que no la haya habido en el caso concreto, por haber existido consentimiento válido de niños, niñas, adolescentes, para la realización de la producción pornográfica.
Me estoy refiriendo, obviamente, a los menores, a los que la ley considera aptos para prestar consentimiento válido, para la práctica de actividades sexuales válidas, que conforme a una interpretación sistemática, la entiendo establecida a partir de los 13 años, que es la edad señalada por el artículo 119 del Código Penal. En este caso, la ley presume jure et de jure la falta de consentimiento por la edad y la voluntad de la víctima, y por ende, la imposibilidad de prestar consentimiento para el acto. Hay que descartar la edad límite de los 16 años contemplados en el artículo 120, en tanto en que éste tampoco alcanza con que los menores no hayan cumplido los 16 años, sino se dan otros elementos, como inexperiencia sexual, inmadurez sexual, seduccional, que desde luego deben quedar acreditados, pudiéndose, en consecuencia, presumírselo jure et de jure. El senador Genovés, al momento de tratarse el proyecto de la ley, el 28 de noviembre de 2007, sostuvo que el proyecto trataba del invasivo que existía en nuestro código, con el propósito de que algunos delitos que se cometían a través de la informática sean reprimidos, ya que en el momento que se dictó el dicho código no existía la informática. En estos últimos tiempos ha habido un gran desarrollo de la informática, un gran progreso. Nadie discutió el progreso del Internet, como así que la mayoría de los menores que protagonizan las escenas sexuales se encuentran en este medio. Pero de tal circunstancia no se puede deducir sin más la vulneración del bien jurídico protegido. En tanto, como ya se hizo referencia, puede que el menor no haya sido explotado. Es más, no es probable ni mucho menos que haya sido el mismo menor de 13 años o más. Nos preguntamos entonces, quien haya subido una imagen a internet practicando sexo o mostrando sus partes íntimas con fines sexuales, ¿puede ser sancionado el que se limita a divulgar esa afirmación? En caso que se dé una respuesta afirmativa, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo? A veces tengo la sensación de que más que proteger a los menores, la disposición tiende a castigar a los degenerados que gozan de tales representaciones. En resumidas cuentas, entiendo que, al menos a lo que refiere a los menores que hayan cumplido los 13 años, no basta con la aparición de su imagen para que den por acreditado el delito, sino que es necesidad de prueba de su falta de consentimiento. En conclusión, y modo de cierre, existe un abismo no solo entre la opinión pública considera como delito de pornografía infantil, sino lo que la disposición legal contempla. Pero lo más grave es que las decisiones que intenta brindarnos el legislador están lejos de tener la eficacia necesaria para enfrentarnos a las verdaderas organizaciones internacionales que comercian con la explotación sexual infantil. Muchísimas gracias.